libro de Eclesiastés es un libro único en la Biblia que ha producido deleite y confusión en los cristianos a lo largo de los años. Mientras que la Escritura se apoya en la sabiduría antigua para entender el mundo de Dios, Eclesiastés basa su sabiduría en la experimentación. No hay otro libro igual. Está narrado en primera persona y nos cuenta sobre toda una vida de experimentación. El escenario del libro es un gran experimento, como yo hice la prueba, aprendí esto y esta es mi conclusión. La conclusión de Eclesiastés es que la vida es Hebel. Hebel, Hebel, todo es Hebel. Aunque las traducciones modernas suelen traducir la palabra Hebel como vanidad, en hebreo el significado literal es humo o vapor. Y el humo es real. Cuando veo una nube de humo la miro y digo, bien, ahí está. Puedo verla, puedo señalarla, pero el humo tiene una característica única, y es que cuando intento tocarlo o agarrarlo, se esfuma. Esta metáfora de que la vida es como el humo se pierde en la traducción de que la vida es vanidad o que no tiene sentido. Porque lo que el maestro no está diciendo es, tengo todas las respuestas y mi enseñanza para ti es que la vida no tiene sentido. Lo que está diciendo es, he descubierto que hay una falla en el sistema y que las cosas que tenía por seguras y verdaderas no siempre lo son. Hebel, Hebel, todo es Hebel. Usa esa palabra 38 veces en este libro que tiene solo 12 capítulos. Michael Fox, mi director de tesis, opinaba que la mejor palabra para describir este concepto era absurdo. Por mi lado, ahora prefiero la palabra enigma o paradoja. Hablemos sobre la sabiduría de Eclesiastés, el segundo libro en nuestra serie sobre los libros sapienciales. ¡Aquí vamos! Bien, hoy nos toca Eclesiastés. Preparemos el terreno. Ok. Primero repasemos un poco sobre Proverbios para que podamos comparar la sabiduría de Proverbios con la sabiduría de Eclesiastés. Proverbios nos da una cosmovisión agradable y prolija. Sé sabio, teme al Señor y te pasarán cosas buenas. Es muy probable que te vaya bien. Sí. Tanto que la señora sabiduría o la figura del padre en Proverbios pueden decir, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sé sabio, teme al Señor y te dará refrigerio para tus huesos, llenará tus graneros, vivirás muchos años, tendrás una familia grande. Suena estupendo. ¿A quién no le gustaría eso? Haz lo correcto y te irá bien en la vida. Ujú. De hecho, yo me crié con enseñanzas así, con la idea de que en cada momento hay una decisión correcta y una incorrecta. Haz lo correcto y te irá bien. Sí, Proverbios es una contribución a la literatura sapiencial de la Biblia. Y es probable que todos, en nuestra experiencia, podamos confirmar que, cuando tomamos decisiones sabias, las cosas suelen salir mejor. Es sabio ser sabio. Es sabio ser sabios, así es. Sí. Y con solo vivir algunos años podemos dar fe de eso. Pero luego llegamos al libro de Eclesiastés y da un giro monumental. Le pone el freno a Proverbios. Claro, sí, y puede que haya algunos cínicos o escépticos que después de escuchar a Proverbios digan, bueno, sí, entiendo lo que dices, y es cierto que es así la mayoría de las veces, pero eso no se cumple necesariamente todo el tiempo. Yo recuerdo una vez que ahorré y luego perdí todo por una caída de la bolsa, o recuerdo otra vez que Yo tomé buenas decisiones. Sí, siempre hice lo correcto. Seguí las instrucciones de mi contador al pie de la letra. Exacto, sí. Pagué todas las cuentas antes del vencimiento. Claro, me esforcé, ahorré, fui a la universidad, hice una carrera, recibí un título y ahora no consigo trabajo en ningún lado. ¿Cómo entendemos eso? Las decisiones sabias no siempre resultan como esperábamos. Y en parte eso es porque a veces es difícil saber qué es lo más sabio. O sea, ir a la universidad, ahorrar para la jubilación y esas cosas son parte de la sabiduría convencional. Pero en Proverbios hay sabiduría que debería ser universal, que debería cumplirse siempre. Pero incluso en esos casos, no siempre. Sí, es cierto. Siempre fui honesto en el trabajo. Es mi deber ser honesto. Sé honesto. Es parte de temer a Dios. Siempre soy honesto en el trabajo. Pero ¿sabes qué? ¿Eso no me ayudó? Esto me recuerda a cuando trabajaba en Starbucks y apliqué para el puesto de gerente de turno. Tuve una reunión con la gerente del distrito y con el gerente de mi tienda. Una entrevista. La última pregunta que me hicieron fue: danos un ejemplo de un momento en que tomaste una mala decisión en el trabajo.
Lo primero que se me vino a la mente fue que el día anterior, cuando estábamos cerrando la tienda y... Bueno, se supone que los baños tienen que quedar limpios y hay una lista de varias cosas que hacer antes de cerrar. Y había 3 personas que se encargaban de la limpieza. Y yo fui al baño justo antes de cerrar y el baño era un desastre. La muchacha que tenía que limpiarlo no lo había hecho. Y pensé, bueno, no es para tanto. Y nos fuimos. Y ahí estaba yo, sentado frente a la gerente de distrito, y me pregunta si alguna vez había cometido un error, y yo... bueno, hace un par de días... y se los conté. Ella me mira y me dice, ¿cómo? No podía creerlo. No puedo creer que no hayas hecho nada al respecto. Y ahí me di cuenta, uy, no me van a dar el puesto de trabajo. Esto me hace acordar que hace poco estaba hablando con una amiga que trabaja en el rubro inmobiliario aquí en Portland. Es un mercado intenso en este momento. Ella me contaba que renunció a una empresa y se cambió a otra porque básicamente me dijo no estaba dispuesta a falsificar los números y publicar las casas por más de su valor o menos de su valor o cambiar la cantidad de habitaciones solo para que la gente se interesara en la casa. La gente diría... eso fue un grave error. Sí, totalmente. Eso. Sí. Para sus compañeros, esas son prácticas comunes. Sí. Cambian la información sobre la propiedad para que la publicación sea más atractiva. A ella nunca la ascendían, no hacía muchas ventas, así que tuvo que renunciar. Ese fue un ejemplo de alguien que se perjudicó por temer al Señor. Ese ejemplo es mejor, porque en realidad a mí sí me dieron el trabajo. Pero... Estos 2 ejemplos nos muestran que cuando hacemos lo correcto, a veces nos irá bien y a veces no. Es como si Proverbios no contemplara que puede haber fallas en el sistema. Entonces Eclesiastés es una voz de las 3 voces de sabiduría en las escrituras hebreas que viene y dice, un momento, espera Proverbios, no nos adelantemos. ¿Viste todos estos otros ejemplos en los cuales lo que dices no funciona? ¿Qué pasa con esos casos? Vamos a analizarlos. ¿Podemos sacar alguna conclusión a partir de ellos? Tal vez la vida no sea tan prolija como creemos. Y Eclesiastés no lo hace de una forma... Va directo a la yugular. Busca derribar todo. Claro, Proverbios, te pasaste de la raya. Sí, es fascinante. Y lo que decías antes era, este libro es parte de la Biblia, ¿no es curioso? Cuéntame más sobre eso. ¿No parece... por la forma en la que se lanza a la yugular y por cómo deconstruye tantas cosas, parece muy diferente de los otros libros? Sí, tiene un estilo diferente. No hay otro libro igual. Está narrado en primera persona y nos cuenta sobre toda una vida de experimentación. El escenario del libro es un gran experimento, como yo hice la prueba, aprendí esto y esta es mi conclusión. Mientras que Proverbios recibe la sabiduría de la antigüedad, de las generaciones pasadas, y ya hablamos de esto. Pero Eclesiastés apoya sus conclusiones en la experimentación, ideas innovadoras basadas en la experiencia. Michael Fox, mi director de tesis en la Universidad de Wisconsin, ya está retirado, pero es un erudito judío. Cuando fue mi profesor, él tenía 60 y pico y trabajamos juntos por unos 4 años. Ha escrito comentarios sobre todos los libros sapienciales, Job, Proverbios y Eclesiastés. El más brillante de todos es el de Eclesiastés. Y él lo explicó de esta forma. Para Proverbios, uno sabe que algo es cierto porque es viejo y antiguo. Ha sido probado. Cierto. Eclesiastés es innovador en la tradición bíblica y propone que uno sabe que algo es cierto cuando lo ha probado y examinado uno mismo en el presente. Fox piensa que esto marca la diferencia con otros libros sapienciales, porque la idea es que no porque algo sea viejo significa que sea cierto. Y eso es único. En la Biblia no hay muchos otros libros que digan algo así. Bien. Y también deconstruye muchas cosas. Sí. Hace muchas preguntas y no da respuestas simples. Y eso parece diferente de la mayoría de los libros. Sí, es así. El maestro no se cansa de desarmar los conceptos blanco y negro sobre Dios. Lo mismo con las perspectivas simplistas del mundo o de cómo debería ser la vida. La voz del maestro, que ocupa la mayor parte del libro,
no es la voz del autor. El autor del libro habla al comienzo y nos presenta al maestro. Pero luego... Versículo 1:1. Sí, capítulo 1, versículo 1. Y luego en el capítulo 1, versículo 2, el maestro toma la palabra hasta casi el final del capítulo 12. Pero el último párrafo del libro no es del maestro que venimos escuchando, es del autor. El autor dice cosas positivas sobre lo que acabamos de escuchar del maestro, pero también nos advierte... Critica la crítica. Exacto, critica la crítica. La conclusión del autor final suena como algo dicho por Moisés. Teme a Dios, obedece las leyes de la Torá. Y eso encaja mejor con la narrativa hasta ese momento. Sí, podríamos llamarlo ortodoxia bíblica o algo así. Para mí es absolutamente fascinante que este autor bíblico, que es anónimo, quiera que escuchemos a esta voz crítica y escéptica en profundidad y esté dispuesto incluso a que... Lo deja hablar largo y tendido. Sí, le da el micrófono. Sí. Y al final dice, ahora hagamos que esto encaje con la teología bíblica más amplia. Pero es importante que escuchen lo que este tipo tiene para decir. Claro. Es una forma de limitar un poco al maestro y decirle al lector, bueno, no vayas demasiado lejos con esto. Puedes leer libros toda la vida y hasta escribirlos, pero eso no te va a llevar a ningún lado. Terminarás agotado. Así que no le des tanto lugar a estas palabras, pero sí debes dejar que te molesten, que se te graben, para que no quedes destrozado cuando las cosas no te salgan como esperabas. Es muy interesante. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿quién es el maestro? La introducción del autor solo dice que era un rey de Jerusalén, un descendiente de David. Y eso nos hace pensar, bien, es Salomón. Él es un hombre sabio, ¿no? Y tradicionalmente, en la tradición judía y cristiana, se ha conectado este libro con Salomón en su vejez. Porque el autor parece ya viejo y sabio, ha hecho muchas cosas y ha visto muchas cosas. Pero hay algunos problemas con esta teoría. Una es que Salomón en su vejez era apóstata y tenía cientos de mujeres y alianzas políticas y adoraba a toda clase de dioses. Entonces parece muy poco probable que este libro haya sido escrito por Salomón en su vejez. ¿Qué imaginas que Salomón puede haber escrito en su vejez? O sea, la descripción bíblica es que dio su lealtad a muchos dioses, además de Yahweh, el Dios de Israel. Bueno, nunca me habían hecho esa pregunta así. Y no se me ocurre una respuesta rápida. Tendría que pensarlo un poco más. Okay. Pero nos lleva a algo muy interesante. El libro de Proverbios comienza diciendo los proverbios de Salomón. Y luego presenta muchos discursos de un padre anónimo a su hijo y después de la señora sabiduría. Después tenemos colecciones de proverbios que en su mayoría también tienen el título Proverbios de Salomón. Pero los títulos de los últimos capítulos son diferentes y solo dicen, estos son los proverbios de los sabios, o de Agur, o de Lemuel, lo que le enseñó su mamá. Entonces tenemos un libro que está conectado con Salomón y menciona a Salomón en el título, pero el libro mismo nos dice que no todo es de Salomón. Lo mismo pasa con Eclesiastés, que nos da la idea de una persona de la realeza al estilo de Salomón. Sin embargo, nunca menciona a Salomón de forma explícita en el libro. Nunca dice su nombre. Y podríamos decir, bueno, se da por sentado que es Salomón. Pero también se puede pensar, no, aquí hay algo más. El hecho de que no se mencione a Salomón es llamativo, porque el libro solo dice, un rey de Jerusalén de hace mucho tiempo. Y eso nos lleva a distintas posibilidades. ¿Habrá sido un rey más reciente? ¿O será ese rey más bien como el ícono de una voz sabia, el padre de la tradición sapiencial, sin que el escritor histórico necesariamente haya sido Salomón mismo? Porque además sabemos que el maestro no es la misma persona que el autor del libro. Bien, entonces el autor, de alguna forma, encontró estos textos que sabían que era de un rey que era hijo de David. Y eso podría significar que literalmente hubo un rey, que puede haber sido Salomón o puede haber sido otro de los hijos de David que haya sido rey en algún momento. Y ese rey en verdad escribió esos textos y el autor los compiló. O bien puede ser que esto haya sido escrito según la tradición de la sabiduría de los reyes. Algo parecido pasa con Cantar de los Cantares, que dice de Salomón, pero eso no significa necesariamente que fuera escrito por Salomón. De hecho, hay muchos motivos para creer que lo más probable es que no haya sido escrito por Salomón. ¿Entonces dice rey como un título genérico sin importar quién lo escribió en realidad? ¿Esa es una posibilidad? Sí, sería un maestro anónimo en Jerusalén o en Israel que escribe según la tradición de Salomón y escribe desde ese papel o imagen. Hay un erudito del Antiguo Testamento que se llama Tremper Longman y él hizo su tesis sobre eso. Está publicada y el título es como Autobiografías reales acadias o algo así. El acadio es un idioma pariente del hebreo.
Él estudió sobre la antigua Babilonia y sobre ese género literario. En la corte del rey se contrataba a un escriba o maestro sabio para que escribiera un libro en primera persona como si fuera desde la perspectiva del rey. Así que este era un estilo de libro que se escribía en la antigüedad. Y eso encaja perfectamente con lo que vemos en el libro de Eclesiastés. Y el autor entiende esto y, sin importar quién lo escribió, lo presenta como las palabras del hijo de David que... Sí, las palabras de la tradición sapiencial de la realeza en Israel. También es curioso, hay un detalle que siempre me pareció interesante, en el capítulo 1:16, el maestro se dice a sí mismo, fíjate, yo he engrandecido y aumentado en sabiduría más que todos los que gobernaron en Jerusalén antes de mí. Yo soy más sabio que los que gobernaron Jerusalén. Y es como, cierto, mi padre. Lo siento, papá. ¿Y Saúl? Bueno, él no gobernó Jerusalén, porque David estableció Jerusalén como capital. Bien. Y puedo estar equivocado. Es una posibilidad que sea de Salomón. Pero pienso que hay motivos que lo hacen poco probable. Así que está bien si viene alguien y dice, ¿el libro podría ser de Salomón o no? No hace falta que nos volvamos locos ni que estemos como, eso destruye mi cosmovisión o mi entendimiento de la Biblia. Tal cual, sí. Claro. Y si nos metemos en lo que dice el libro, nos damos cuenta de que vincularlo a una persona específica como el autor, en realidad no afecta su interpretación. Claro. Tenemos que tomar las palabras e interpretarlas como palabras que provienen de la tradición sapiencial del linaje de David. Así comienza el libro. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Estas son las palabras del autor para los lectores. Y luego, el autor resume todo el mensaje del maestro en una sola línea. Es como cuando se presenta a un orador. Claro, eso mismo. Son unas pocas palabras de... Sí. Es como cuando el maestro de ceremonias presenta al orador y después dice, esta es su idea principal. Disfruten la charla. Y ya de entrada tenemos un problema de traducción. En la nueva versión internacional, el resumen del autor es, vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero si pasamos a la nueva traducción viviente, leemos, nada tiene sentido, dice el maestro, ningún sentido en absoluto. Eso de no tener sentido, para mí es como decir que no hay propósito en nada. Sí, he estudiado el tema y esta es mi conclusión final. Nada tiene sentido. Nada tiene sentido. Y luego, lo de vanidad, es como si dijera, todo esto es inútil. Bueno, no lo sé, no he pensado mucho en eso. Nunca uso esa palabra. Bueno, en realidad... Quizás para decir que alguien es vanidoso, superficial. Exacto, y creo que ese es el problema. En el español actual, de la forma que lo hablamos ahora, la palabra vanidad... Es como arrogancia. Claro, significa autoexaltación y orgullo, o da la idea de enfocarse en uno mismo. Entonces, la vida sería enfocarse en uno mismo. Eso, y eso no es lo que quiere decir este texto, para nada. Y lo que pasa es que la traducción vanidad proviene de las primeras traducciones al español. Y ahora usamos las palabras de otra forma. Claro, entonces el significado de la palabra en español ha cambiado. Creo que ambas traducciones captan un aspecto de lo que está queriendo decir el maestro. Y odio hacer esto, porque no me gusta herir la confianza que la gente tiene en las traducciones al español, porque son fantásticas, pero hay casos en que, bueno, son traducciones y no pueden comunicar plenamente todo lo que el autor dice en hebreo. Y este es uno de esos casos donde Sería muy interesante hacer un episodio sobre eso. Descubrir la historia de por qué se decidió traducir de esa forma. No sé, me parece interesante. Sí, bueno, tiene que ver con la primera traducción y esa influenció la siguiente y así. Claro, pero tiene que haber una historia sobre el momento en que vieron esta palabra en hebreo y tomaron la decisión. Sí. Porque sabían qué significaba la palabra en hebreo, y tú nos contarás sobre eso en un momento, el sentido literal. Entonces me imagino que debe haberles costado decidir. Sí, seguro que sí. Pero a la vez, y no digo esto con orgullo ni nada por el estilo, pero el conocimiento de hebreo que tenían los primeros traductores era el de 500 años atrás. Y no era tan completo. Claro, el estudio del hebreo antiguo en los
últimos 500 años ha avanzado enormemente, igual que nuestro conocimiento de la ciencia y del universo. Y entonces... Porque en ese momento el hebreo ya no se hablaba. El hebreo bíblico ya no se hablaba, y la mayoría de los textos hebreos antiguos y los idiomas parientes del hebreo no se habían descubierto ni estudiado todavía. Bien. Entonces ahora tenemos una mejor comprensión del hebreo que hace 400 años, y muchas de las diferencias en la traducción que vemos en las traducciones modernas se basan en los estudios más recientes. Así que los primeros traductores vieron esto y tuvieron que tomar una decisión y usaron vanidad. Y quién sabe qué quería decir en ese entonces. Bueno, sí, creo que la palabra vanidad, en esencia, significaba entonces lo mismo que significa sin sentido en la actualidad. ¿Ah, sí? A ver, lo busco. Bien, cuéntame tú entonces. Aquí está. A ver, aquí está. Viene de vano, que significa falto de realidad, sustancia o entidad. Del latín vanitas. Vacío, futilidad, falsedad. Pero luego pasó a usarse en sentido figurado para hablar de la arrogancia y el orgullo. Así que incluso en ese entonces tenía ese significado. Sí, ambos significados. Bueno, sugiero humildemente que veamos la palabra original. Sí, vamos al hebreo. Eso, la palabra hebrea. La palabra hebrea no es difícil de decir, tiene una pronunciación simple. Es Hevel. Hevel. H-E. Técnicamente es la letra B larga del alfabeto hebreo, pero se pronuncia V. Su significado más básico es humo o vapor. En el Salmo 144, el poeta dice: Señor, ¿qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? El ser humano es como Hevel. Sus días son como una sombra pasajera. Entonces la idea es que los seres humanos hoy están y mañana no están. Son como el humo. Y luego, en la siguiente línea, son como una sombra pasajera. La sombra se ve en la mañana y se va moviendo hasta que ya no está. Cuando se pone el sol, la sombra desaparece. La idea es de algo pasajero, temporario, como el humo. Es como una bocanada de humo. Claro. En un momento podemos verla y en el siguiente ya no está. Ese es el significado más básico de Hevel, rastro de humo o vapor. O sombra. Sombra está en el Salmo 144. Es la siguiente línea del poema que usa una palabra diferente y una metáfora diferente. Pero el punto es que en su significado elemental es el rastro de humo, algo temporario. Aquí está y parece sólido y podemos verlo. Allí está, es humo. Y luego, ya no está. ¿Y crees que en ese entonces también tenía el sentido figurado de algo sin propósito? Bueno, ya vamos a llegar a eso. El maestro va a aplicar esta palabra y va a destacar un matiz de su significado, que no es muy común, y ese va a ser uno de sus significados principales en el libro. O sea, ¿es un uso muy poético? En este momento los lectores habrán pensado: nunca había pensado en eso, que la vida es como Hevel. O esa ya era una parte del significado de... No, es muy común. En el capítulo 7 de Job, él dice: aborrezco mi vida, mi sufrimiento. Ojalá no estuviera vivo. Mis días son como Hevel. El Salmo 62 dice: para los esclavos y los pobres, sus vidas son como Hevel en este mundo. Isaías 57, ídolos. Bueno, en realidad está en Isaías y Jeremías. La palabra que describe las estatuas de los ídolos es Hevel. En ese caso no quiere decir necesariamente que sean temporarias, sino que parece que son sólidas y te ofrecen algo real. Pero están vacíos. Y luego, oras a tu ídolo y no pasa nada. Me encanta esa metáfora, esa imagen. ¿No tenemos algo así en español, o sí? No, bueno, puede ser vapor o ilusión. Creo que ahora entiendo por qué está la idea de que no tiene sentido, porque es como creer que algo tiene sentido, que es sustancial, pero después ya no está. Sí, creo que cualquier palabra, en cualquier idioma, tiene distintos matices de significado. Entonces, en su sentido más básico, significa temporario o pasajero, como en los versículos que leímos recién, con la idea de que hoy está aquí, el esclavo, el pobre, o mi propia vida, soy mortal. El capítulo 11 de Eclesiastés es un poema sobre la muerte. Es bastante largo. Y en el versículo 8, el maestro dice: escuchen, no importa cuántos años viva una persona, debe disfrutarlos, porque debe recordar que vienen días de oscuridad y que todo lo que viene es Hevel. La idea es que hoy eres joven y tu cuerpo funciona muy bien, pero recuerda, es Hevel. Hoy está aquí y mañana ya no está, porque vendrán los días de oscuridad. Así que tu juventud, tu energía, tu salud son algo pasajero, son Hevel. No significa que no tengan sentido. Significa que no durarán para siempre. Ahora están acá, pero después... Y puedes opinar que eso tiene sentido o no,
Pero ese es otro tema. Correcto. Solo tiene que ver con el tiempo. Es un factor de tiempo. Hoy está, mañana no está. Claro, entiendo. Tu juventud, tu salud, tu vida. Sí, pero si estamos hablando de un ídolo y le llamamos Hebel, entonces sí podríamos entender, ese ídolo no tiene sentido, ¿cierto? Sí, tal cual. Y entonces no hay la palabra... A eso le llamaría el segundo matiz que destaca el maestro cuando usa la palabra Hebel. La usa 38 veces en este libro que solo tiene 12 capítulos, es decir, que la usa todo el tiempo. Y la mayoría de las veces no la usa con el significado de pasajero o temporario, sino con el sentido de... Michael Fox, mi director de tesis, opinaba que la mejor palabra para describir este concepto era absurdo. Por mi lado, ahora prefiero la palabra enigma o paradoja. Veamos algunos ejemplos. Paremos un momento. Perdón. Sí. Pero nos tomamos bastante tiempo para ver que la palabra Hebel significa algo como vapor o algo que no dura. Y ahora lo que estás diciendo es que en este libro, en realidad se destaca otro aspecto de esa palabra que no tiene que ver con cuánto dura algo, sino con que si algo tiene sentido o no. Bueno, el maestro es un escritor excelso. Usa una palabra que tiene varios matices de significados diferentes. A veces la usa con el sentido de pasajero o temporario. En el capítulo 11, eres joven, tienes juventud, pero vienen días de oscuridad. Tu vida es Hebel. Pero no la usa con ese sentido en todos los casos, en los 38. De hecho, solo hay unos pocos ejemplos de ese significado. La mayoría de las veces en que usa esa palabra quiere decir otra cosa si tenemos en cuenta el contexto. ¿Podemos ver un ejemplo? Versículo 6:2. Dios permite que algunas personas tengan riqueza, bienes y honores, y nada les falte de lo que desea su corazón. Pero Dios no les permite disfrutarlo, y un día viene un extraño y termina disfrutando de todo eso. Eso es Hebel. O en el capítulo 8, versículo 14. Algo Hebel ocurre aquí en la tierra. Los justos reciben lo que merecen los malvados, y los malvados reciben lo que merecen los justos. Y yo digo que también esto es Hebel. En ese caso no quiere decir que es temporario. En realidad es lo opuesto. Es algo que sucede todo el tiempo. Es una realidad. Es una realidad constante. Pero es una realidad que describe con la misma palabra que significa... Vapor o humo. Vapor o humo. Para mí da la idea de algo que desorienta. Hay algo de... Yo lo explico de esta manera. Es similar a los ídolos. El humo es real. Sí. Cuando veo una nube de humo, la miro y digo, bien, está ahí. Puedo verla, mirarla. Puedo señalarla como puedo señalar una piedra o una puerta. Así que es algo material. Pero el humo tiene una característica única, y es que cuando intento tocarlo o agarrarlo, se esfuma. Cuando alzo una piedra la puedo tocar, es sólida. Es como cuando miramos la niebla. Si estamos arriba de la niebla y miramos para abajo, parece una manta preciosa. Claro, como las nubes. Como las nubes. Como cuando eras niño y mirabas hacia arriba y veías las nubes y pensabas, qué lindo sería acostarse sobre una de ellas. O cuando estás arriba de las nubes y las miras desde arriba en el avión y parecen tan suaves. Pero después, cuando estás manejando en medio de la niebla, solo ves una gran bruma. Así es. Hebel. Es Hebel. Hebel. Estoy aquí, viviendo mi vida y trabajo en una empresa inmobiliaria y parece que decir la verdad me debería llevar al éxito porque eso es hacer lo correcto y lo justo. Y eso está bien. Podemos confiar en que eso es así, es real. La justicia no es algo inventado. Todos queremos que las cosas sean justas. Todos sabemos que lo que... Queremos que los demás sean honestos con nosotros. Sí, totalmente. Y sabemos cuándo algo es justo y cuándo no. Es lo correcto. Pero luego me esfuerzo y hago lo correcto, y en lugar de recibir una recompensa, recibo un castigo. Me veo perjudicado. Es Hebel. Lo que el maestro no está diciendo es, por lo tanto, nada tiene sentido. Lo que quiere decir es, no lo entiendo. La justicia parece algo real, todos la conocemos, pero a veces, cuando se hace lo justo, no suceden cosas buenas, sino malas. Es Hebel. Por eso pienso que la palabra absurdo, enigma o paradoja van bien. Porque lo que el maestro no está diciendo es, tengo todas las respuestas y mi enseñanza para ti es que la vida no tiene sentido. Lo que dice es, he descubierto que hay una falla en el sistema y las cosas que tenía por seguras y verdaderas no siempre lo son. Y esa es la definición de una paradoja, no es una contradicción. Bien. Ahora,
¿No podría haber usado una palabra que signifique algo más cercano a incógnita, paradoja o enigma? Tiene que haber otra palabra en hebreo para decir eso. Seguro, pero él eligió esta imagen, esta metáfora. Y creo que una vez que la entendemos... Entonces, en vez de usar una palabra más directa, como absurdo... Una palabra más orientada a la lógica. Claro, entonces él decidió, bueno, vamos con esta palabra, Hevel. En general significa humo o vapor, pero a veces de forma poética puede significar... temporario. Mi vida es Hevel. Hoy está, mañana no está. Pero voy a tomar ese vocabulario y lo voy a llevar aún más lejos y voy a decir que la sabiduría de los proverbios tiene Hevel porque no siempre funciona. Y entonces ahora vivimos esta metáfora. Y de la misma manera en que ese ídolo se disipa cuando tratas de agarrarlo, cuando intentamos hacer lo correcto y temer a Dios y todo lo demás, tenemos esa misma sensación. Es algo que nos desorienta. Es como estar en la niebla. No tienes respuestas y no sabes por qué. Es confuso. Es Hevel. Sí, es Hevel. Y el maestro es innovador. Usa una palabra existente que tiene este matiz de significado posible de que algo no es real o que no sale bien y lo lleva más allá. Y los poetas hacen esto todo el tiempo. Sí, totalmente. Sí. Usan una palabra que ya existe, pero la aplican en un contexto muy diferente. Y luego, si el poema se hace famoso o popular, ese uso se hace parte de la lengua común. Y la gente empieza a usar la palabra de esa manera. Exacto, sí. Pero tengo una duda. Como que, ¿esto fue idea de él? ¿O la palabra ya se usaba de esta forma y él la tomó para su escrito? Bueno, es una pregunta compleja que tiene que ver con el desarrollo del significado de las palabras y demás. Lo que podemos ver es que en los profetas está la idea de Hevel, pero no con el sentido de temporario, sino de algo que parece real, pero es solo una ilusión. Ellos usan la palabra Hevel para referirse a los ídolos. Y el maestro usa ese matiz de Hevel y lo aplica a toda la vida, la sabiduría y la justicia. Pero esto no es escandaloso para los judíos que recibieron la enseñanza de que Dios dijo, esto es lo que les prometo, y Él va a cumplirlo siempre y cuando ustedes cumplan su parte del trato. Entonces hay que cumplir los mandamientos. Y eso va de la mano con la sabiduría de Proverbios que dice, sí, de hecho puedes aplicar la sabiduría de Dios a todas estas áreas de la vida y te irá bien. Entonces sabes que cuando las cosas no te están saliendo bien es porque te has equivocado, no has estado cumpliendo tu parte. Pero luego llegas a este libro que pone todo eso patas arriba. Sí, bien, eso es cierto, pero no es escandaloso de la forma en que tal vez lo sea para los cristianos modernos de cierto trasfondo. En muchos sentidos es un texto muy judío. ¿Entonces no era algo escandaloso para ellos? Bueno, una mejor forma de decirlo sería, la Biblia contiene en sí misma estas palabras y una historia de parte de Dios. Pero luego, la Biblia hebrea específicamente también contiene en sí misma la respuesta humana a todo eso. Entonces, por ejemplo, prácticamente todo el libro de Salmos tiene oraciones, o sea, palabras de las personas a Dios. Algunos de los salmos agradecen a Dios por lo grandioso que es y por lo que hace, y también hay muchos otros que dicen, un momento, las cosas no están saliendo bien. ¿Qué está pasando? Dios, estoy enojado, tengo mucha rabia. ¿Por qué no haces algo al respecto? Entonces tenemos una gran parte de la Biblia en que las personas se muestran enojadas con Dios y descargan sus emociones. Sí. Así que este es otro ejemplo de que dentro de la palabra de Dios para su pueblo hay una voz humana que dice, un momento, las cosas no siempre son como Proverbios dijo que iban a ser. Y esa palabra humana se convierte en la palabra de Dios para su pueblo. Además, dentro de la cultura judía en su historia siempre ha sido capaz de contener ese diálogo y tensión entre las distintas perspectivas. Y eso está en la Biblia misma. ¿Y continúa en la tradición de los...? Sí, la Mishnah y el Talmud son debates de cómo vivir las leyes de la Torá. Tenemos todo un capítulo sobre cómo cumplir el Sabbat, y el capítulo contiene la perspectiva de 18 distintos rabinos sobre ese tema, pero no nos da una conclusión. Solo nos da la perspectiva de 18 rabinos diferentes. ¿Y eso es algo muy típicamente judío?
permitir esa tensión dentro de una tradición? Sí, el libro de Eclesiastés lo logra muy bien con las dos voces, porque el autor dice, escuchen las palabras de este maestro, pero a la vez nos da una conclusión ortodoxa sobre el tema. Y luego estoy yo, un cristiano moderno de Occidente, que me pregunto, un momento, ¿cómo puede pasar esto en la Biblia? Claro. Porque eso no es parte de mi tradición. Nunca me pasó de ir a la iglesia y que alguien pase al frente y diga, bien, para seguir a Jesús debes hacer eso, y esto es lo que debes pensar sobre algunos asuntos actuales en el mundo. Y que después venga otro y diga, genial, eso estuvo bueno, pero yo pienso que seguir a Jesús significa esta otra cosa, y lo que debemos pensar sobre este asunto actual es esto otro. Y después termina la reunión y te quedas como, bueno, ¿qué hago entonces? Eso nunca pasa. Nunca sucede. Como que Eclesiastés te deja la sensación de, ¿qué hago con esto? Y lo que tienes que hacer es escuchar a Eclesiastés, después ir a escuchar a Job, y entonces vas a tener 3 perspectivas diferentes sobre cómo vivir bien en el mundo bueno de Dios. Y la esperanza es que, después de haber escuchado los 3, con corazón sincero y la mente abierta, puedas ser una persona más sabia, un mejor ser humano, si tomas en serio las enseñanzas de los 3. Creo que esa es la idea. Están en estéreo. El sonido estéreo es el que usa 2 canales, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo se llama el que tiene 3 canales? Sería algo parecido a sonido envolvente Dolby. Sonido envolvente Dolby. Ujú. Bueno, los libros sapienciales son como sonido envolvente Dolby. Sí, me gusta esa imagen. Esto es diferente, muy diferente. Me hace ver las escrituras de otra manera. Creo que vengo de un trasfondo de... Bueno, resumámoslo en una teología sistemática, que es como el libro que te da las respuestas. Y lo que estás diciendo es que la literatura sapiencial, en particular, está escrita de una manera que es como, te voy a dar 3 libros diferentes, con 3 puntos de vista distintos, y esa es la respuesta que tengo para ti. La respuesta es que tú vivas en esa tensión entre los 3 libros. Ujú. Y no se contradicen, se complementan. Porque en realidad Proverbios nunca dijo que esto fuera inamovible, que siempre se fuera a dar así. Pero como que sí da esa impresión. Sí, pero... Cuando lo leemos, nos da esa idea. Seguro. Sin embargo, es un libro de proverbios. La forma del libro mismo es de proverbios. El género literario. Sí, y como dije antes, es el libro de proverbios, no el libro de promesas. Entonces Eclesiastés viene y dice, esto no es inamovible y aquí hay muchos ejemplos. ¿Y cómo nos reconciliamos con eso y vivimos con eso? La conclusión del maestro no es, por lo tanto, abraza el relativismo o el hedonismo. En realidad, dice que es mejor ser sabios y temer a Dios, pero que debemos ajustar nuestras expectativas para que nuestra cosmovisión no se venga abajo cuando nos pase algo horrible por haber hecho lo correcto. Ese es el principal motivo por el que creo que sin sentido no es una traducción que nos ayude. Porque cuando leemos eso nos hace pensar, esta es la conclusión definitiva, nada tiene sentido. Y eso no es lo que dice. Claro. Lo que dice es un enigma. Hay cosas que pasan en la vida que son una verdadera falla en el sistema y no sabemos por qué son así. Y no vas a poder entenderlas. Exacto, no las entenderás. Y eso se relaciona con lo que Dios le dice a Job. Es muy similar a Job, excepto que con Job sí podemos tener un pequeño vistazo del cielo y algo más de comprensión sobre los motivos por los que pasan las cosas, aunque no tenemos una respuesta completa. Sí. Igual te deja con muchísimas preguntas. Sí, hablaremos sobre eso cuando lleguemos a Job. Bien. Pero Eclesiastés solo dice, el sistema no siempre funciona a la perfección, el sistema de sabiduría y temor al Señor. Y no vas a entender por qué. Es Hevel. Es real, pero también, en ciertas circunstancias, no se cumple. Es como si, de alguna forma, hubiera un poco de agnosticismo. No es que diga que no hay Dios o algo así, pero dice que hay mucho que no podemos conocer. Y eso está bien. Sí, hay muchas cosas que no vamos a entender. Pero recién vamos por el segundo versículo. El libro no termina ahí. Ese es solo el comienzo. Y después nos va a dar muchas recomendaciones sobre cómo lidiar con eso y cómo vivir bien en el mundo de Dios, aunque sepamos que las cosas son Hevel. ¿Podemos hablar de este primer ejemplo?
me parece muy interesante. ¿El primer ejemplo? En el capítulo 6, la paradoja. Ujú. Dios le da a algunas personas riquezas, bienes y honores, Ujú. y nada les falta de lo que desea su corazón. Primero quiero decir, eso suena fantástico. Sí, totalmente. Todo lo que desea mi corazón, lo tengo. Riquezas, posesiones, honor. Estoy en la cresta de la ola. Dios le dio todo eso a algunas personas. Sí, tienen todo lo que alguna vez desearon o quisieron. Y eso es lo que queremos todos. Ujú. Todos buscamos lo mismo. Quiero tener las cosas que necesito. Quiero que la gente me respete. Quiero que me cuiden. Porque mi corazón siempre está buscando cosas. Y si las tengo todas, mi corazón va a estar saciado. Ujú. Y Dios le dio eso a algunas personas. ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, ¿O es solo un ejercicio mental? pero la oración continúa. Sí, la oración sigue, pero ¿podemos detenernos ahí? Ah, sí, sí. Si eres rey, en cierta forma tienes todo eso. Ujú. Tienes todo lo que necesitas. Todos tienen el deber de respetarte. Lo mismo si eres una celebridad. Yo creo que apunta a una cuestión de percepciones. Y ahí no termina la oración. Apunta a la percepción de que algunas personas tienen riquezas, posesiones y honor, y todo lo que quieren, lo tienen. Esto está en el capítulo 6, y en realidad es la culminación de una idea que comenzó en el capítulo 2, de que incluso las personas que tienen todas esas cosas, paradójicamente odian su vida. Y eso es real muchas veces. Totalmente. Y por lo que tuvieron que pasar para conseguir esas cosas, para el momento en que las consiguen, están estresados, no pueden dormir a la noche y ya son viejos y están agotados. Entonces termina y dice, no les falta nada de lo que desean en su corazón, pero a esas personas, en general, Dios no les concede la capacidad de disfrutarlo, porque tuvieron que matarse para conseguir todo eso. Entonces se mueren y toda su riqueza les queda de herencia a sus hijos irresponsables o a quien sea, y entonces los desconocidos se benefician de todo su esfuerzo. Pero la persona que se esforzó para conseguirlo muere por una úlcera o algo así. O incluso mientras está vivo, Sí. otra persona disfruta de sus logros. Entonces lo que dice es que este es un buen ejemplo de alguien que se esforzó mucho, tuvo temor del Señor, fue sabio, obtuvo todas estas cosas, no le faltó nada de lo que deseaba su corazón, pero su vida al final se convirtió en un tormento por lo que le costó obtener todo eso. Entonces ni siquiera pudo disfrutar en verdad y ahora lo disfrutan otros. Es Hevel. Es como si alguien viviera según Proverbios 3. Yo confío en el Señor y me aparto Tú me de... contaste una historia sobre eso. De un hombre que conocemos y se hizo muy famoso y ganó muchísimo dinero, pero era un tipo muy honesto y le iba súper bien. Y hasta llegó a escribir libros y demás. Y después nos enteramos, me contaste que en realidad estaba muy deprimido y que ahora es adicto a no sé qué. Y entonces es como, qué triste. ¿Por qué? Me parece desgarrador saber que, o sea, lo tenía todo, había llegado a la cima y después fue y lo perdió. O simplemente no pudo disfrutarlo Quizás porque... solo estaba deprimido. O por la mentalidad que tenía para lograr esas cosas. Y eso es muy frustrante. Te hace preguntar, ¿por qué tuvo que ser así? Y no hay respuestas claras. Sí. Riquezas, posesiones, honor. Esas son las cosas que Proverbios dice que vamos a recibir si vivimos con sabiduría y temor del Señor. Y una vez que las tienes, odias tu vida. Y no puedo disfrutarlas. Claro, es Hevel. De nuevo, eso no significa que no tenga sentido. Es una paradoja. Así no es como debería funcionar el sistema. Se supone que uno... Es una falla bastante perturbadora en el sistema y Proverbios no la expone. Y notemos que en el principio del versículo, él dice que Dios le da esto a algunas personas. Entonces así es como se dan las cosas a veces. Algunas personas tienen riquezas, posesiones y honor, y eso es genial. Tienen familias grandes, son felices, viven muchos años y mueren cuando son ancianos. Pero no todos. Entonces Proverbios no nos muestra las excepciones a la regla. Eclesiastés viene y dice, hablemos de esas excepciones. Claro. Porque revelan que las cosas no son tan blanco y negro como pensabas. Son Hevel. Son una paradoja, que no es lo mismo que una contradicción. Creo que cuando escuchamos sin sentido, automáticamente pensamos, es una contradicción, la vida no tiene sentido. Bueno, es una contradicción en la perspectiva bíblica del mundo, en que la vida tiene sentido porque Dios la creó con un propósito. Entonces ahí está el sentido de la vida. Sí, pero una contradicción significa, he estudiado todos los datos y sé que esta es una verdadera contradicción en el mundo. No pueden coexistir. Eso, y eso es diferente a una paradoja. Una paradoja es decir que, desde mi punto de vista, con las limitaciones de mi perspectiva y mis datos, no puedo entender cómo encajan estas dos.
No puedo conciliarlas. Y eso no significa que sean irreconciliables. Significa que yo no puedo conciliarlas. Pero yo no soy Dios. Creo que esto es lo que quiere decir el maestro. Desde aquí, bajo el sol, una frase que usa 28 veces en el libro, los seres humanos, que no somos trascendentes ni estamos por encima de todas las cosas, nosotros vemos la vida y nos parece paradójica. A veces. Desde nuestro punto de vista, bajo el sol, no podemos discernir por qué pasan estas cosas. Y solo porque no podamos ver el significado en algo que pasa en nuestras vidas, eso no significa que no tenga un significado. Solo significa que no tengo la perspectiva necesaria para verlo. Y quizás nunca la tengas. Y lo más probable es que nunca la tenga. Como le pasó a Job. Y como tampoco la tenía el maestro. El libro no busca convertirte en ateo. El libro busca en convertirte en un teísta humilde. Darte un humilde temor de Dios para que sepas que debes temer a Dios, obedecer sus mandamientos, como dice el autor al final, pero no esperes que las cosas siempre se te den bien. Las tragedias suceden. Las cosas salen mal. Y eso no significa que Dios no sea bueno. Solo quiere decir que la vida está llena de paradojas debajo del sol. Y saber eso nos hace más humildes. Nos obliga a decir, ¿qué motivación tengo para hacer el bien si hay tanto Hebel? Llegamos al final de la primera parte de nuestra conversación sobre Eclesiastés. Tim, ¿con qué continuaremos en el próximo episodio? Vamos a ver los argumentos específicos que propone el maestro para probar que el mundo ciertamente es Hebel. ¡Qué bien! Ayudará a que me quede más claro. Para quienes aún no lo sepan, además de este podcast, nos dedicamos a hacer videos y los subimos a YouTube. Sí, de hecho a esta conversación la convertimos en un corto video animado que explica la sabiduría de Eclesiastés. Sí, es cierto. También tenemos videos animados con los panoramas generales de Proverbios y Job. Puedes encontrar estos 3 videos en nuestra lista de reproducción de YouTube llamada Sabiduría. Y como si eso fuera poco, sí. Tenemos muchos otros videos como la serie Resúmenes de libros, que te da una síntesis de cada uno de los libros de la Biblia. Todos están en YouTube, donde nos encuentras como Proyecto Biblia. Además, puedes descargar nuestros videos de forma gratuita en nuestro sitio web y usarlos en la iglesia, en la escuela o donde prefieras. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Génesis Jennifer Ochoa Costa, soy de Guatemala. Lo que me gusta del proyecto Biblia es que uno aprende a través de muchos recursos sobre la Biblia. Y los encontré a través de YouTube, porque me gusta ver muchos videos de YouTube. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web proyectobiblia.com.